Otro proyecto de ciencia que termina al borde de la tragedia. Ocurrió en un colegio de Palermo, a donde estaban realizando un volcán artificial, y cuando quisieron emular o estaban intentando hacer lo que generaría la combustión de lo que es el momento de la erupción del mismo, se mezcló fuego con alcohol, y esto es lo que termina derivando en esta explosión terrible. en la que lamentablemente hubo varios chicos heridos, y uno de ellos está internado en terapia intensiva con el 35% de su cuerpo quemado, con compromiso en las vías aéreas, por eso está intubado. También se quemó parte del rostro, el cuello, el abdomen, producto de ese estallido que observábamos ha quedado registrado. Hay también otros jóvenes que están comprometidos, no en un cuadro de gravedad como el de este chico de 16 años que se llevó la peor parte con el 35% de su cuerpo quemado. Está en terapia intensiva pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a donde fue trasladado de inmediato. Otros chicos afectados tienen 14 y 13 años y fueron derivados al Hospital Fernández. Ellos tienen quemaduras aproximadamente el 20% de su cuerpo. También hubo autoridades, hubo mayores que sufrieron algunas heridas y que terminaron en el hospital de quemados, a donde también los asistieron, y una mamá que tiene 38 años y que no requirió ser, en este caso, derivada, pero que sí tuvo que ser atendida con curaciones de menor grado. También, hablando de gente que sufrió heridas leves, hay un joven de 18 años y otro chico de 13 que tuvieron algunas afectaciones menores dentro de lo que es esta situación, insisto, dramática para uno de los chicos, que a esta hora está internado en terapia intensiva. El cuadro es reservado. Aquí estamos viendo cómo llegaba personal de bomberos, porque también hay que evaluar cuáles fueron las situaciones, cuáles fueron las circunstancias en las que se dio esto, y uno de los errores que acontece es la manipulación de alcohol justamente con fuego. Tenemos un testimonio de uno de los chicos, lo escuchamos, por favor. Yo vi que se prendió fuego entero, estaba al lado mío, fue tremendo. ¡Wow! No, solo vi a ese, vi a otro que también se lo llevaban, pobrecitos, hermano, un amigo. Un profesor se fue corriendo a buscar un guardapolos porque el alcohol no se apaga con agua. Y le tiró un guardapolos encima, otro profesor también se le tiró encima para apagarlo, un capo. Pero nuestro profesor se escondió, es un pelotudo. Una mamá decía que son 4 los chicos lesionados, ¿puede ser que sea así? Yo que sé, son 3. Dos más chicos y uno más grande. ¿Qué tipo de El testimonio de uno de los chicos que estaba allí al lado de él, y fíjense la descripción, que se prendió fuego de pies a cabeza, haciendo referencia a este joven de 16 años que es el que peor la está pasando en este momento. Cómo se da la intervención de 2 de los profesores, mientras que el profesor suyo, él decía, con un insulto incluido, que se había escapado, que se había escondido de la situación. Y hay una grave denuncia de una mamá de una alumna, porque lo que manifestó una de las madres es que no tenían conocimiento, según su relato, una advertencia de parte de la escuela de que esto se iba a desarrollar. Con lo que ya... Del experimento, digamos. Claro, del experimento. A una situación que es de por sí dramática, se le agrega, si es que se confirma esto que ha contado la mamá, que no hayan sido notificados sobre lo que iba a ser este intento de avance con una situación de un experimento de ciencia. Venimos de, ¿cuándo fue? La semana pasada. La otra prueba que también terminó de forma fallida, con el estallido, con varios chicos y también algunos grandes que estaban alrededor heridos, también emulando el momento de un volcán en erupción. Claro. Hay una cuestión a tener en cuenta también, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento sobre los materiales que se utilizan tienen los docentes como para, digamos, manipularlos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que sea combustible genera gases también. Entonces eso, si no tenés conocimiento, puede pasar lo que pasó, ¿no? Que después se produce una explosión. Vos decís, pero ¿cómo si yo no tenía, ni siquiera toqué el alcohol? Bueno, pero se produjo una explosión por los gases. Después, ¿qué nivel de prevención
matafuegos no había, decían los chicos ayer, y enseñarles no solamente qué puede pasar si mezclo esto con aquello, le pongo colorante para que el fuego salga de otro color. El tema es, bueno, esto tiene sus riesgos y puede pasar tal cosa. Si llega a pasar tal cosa, ¿qué hacemos para neutralizar lo que puede ocurrir, ¿no? O sea, advertir a los chicos de los riesgos, por lo cual lógicamente hay que aprender a manipular todas estas cosas, y después cómo afrontar una situación como la que pasó. Primero, obviamente, evitarla, ¿no? Porque, sí, por supuesto. pero si llega a pasar, ahí decían que el chico se quiso sacar el guardapolvo y no pudo porque no, y se prendió fuego enseguida. Claro, Entonces, además el tema segundo, nada más. con el fuego, en muchos casos, dependiendo la indumentaria, Se te pega se pega la al tela. cuerpo, lo que Claro, hace claro. aún un daño mucho esa mayor. es otra, por ejemplo, los elementos adecuados para trabajar ahí, ¿no? Totalmente. Un guardapolvo, cuando vos manipulás fuego, alcohol, ¿es conveniente? Digamos, lo primero que uno Además piensa es los- no, los tendría chicos que haber en la una ropa... desesperación hacen por ahí cualquier cosa y terminan quizás empeorando la situación al no saber qué hacer en esa situación los mismos Claro. chicos. Me digo. recuerdo hace más de 25 años, también en la escuela pública, había una especie de feria de ciencias Ciencia. naturales y nos tocaba como grupo hacer un volcán de yeso. Mirá, ¿qué está en el programa educativo eso? ¿Qué Me onda? acuerdo cuando veía esta situación. Y de hecho nos dieron como una proporción, en este caso era con bicarbonato de sodio, recuerdo Sí. que se hacía como no me acuerdo cómo era la mezcla, para hacer la supuesta erupción. Que era algo, pero era sin fuego, y te daban proporciones mínimas justamente a fin de que se hiciera un leve efecto en la Pero, parte perdón, superior ¿no? del volcán y que no podía implicar que haya ningún tipo de estallido o ningún problema que derivara en que alguien terminara lastimado. Vos estás hablando de tu época de colegio. Hace más de 25 años. Bueno, hoy, pantallas, celulares, documentales, inteligencia artificial, ni necesidad de manipular ese tipo de elementos para mostrar a un chico cómo funciona, cómo erupciona un volcán. Me parece que... Acá me parece qué sé yo, insólito teniendo ¿viste? en cuenta lo de Pergamino y esto, da 3 días de diferencia. Sí. Digo, ¿cómo? O sea, las escuelas me parece un Bueno, horror que se hagan estas Evidentemente, eso está en el O sea, programa educativo y las escuelas van por esa unidad. ¿Cómo funciona un volcán? ¿Qué sé yo? cosas. Pero porque- No, pero más allá de eso, el no, tema mucha es, coincidencia. claro, o que haya un docente tiran alcohol al responsable fuego, Bueno, estamos que, todos se, locos. que se suministre, digamos, bueno, se puede hacer de tal o cual manera con ciertos elementos y que no los manipulen los chicos. O que directamente, claro, lo haga el docente. No, que no Ustedes lo hagan, miren, porque igual es un riesgo punto. que los haga un Miren, adulto. esto se hace así, sí, y después, bueno. qué El sé tema yo, es que si lo hace un adulto también es un riesgo, más allá que por ahí decir, bueno, un pibe también es más riesgoso porque no sabe. Pero el tema de ya usar el alcohol, fuego, me parece como demasiado. Por eso me suena extraño, digo, es lo que se utilizó. Me Yo desconocía resulta de extraño esto. que se hayan utilizado estos compuestos porque sin ser uno un químico sabe que esa, Claro. esa mezcla termina mal. Ya una profesora perdió un ojo en Pergamino Sí, y ahora una chica está todavía internada en el Garraham. sí, y este chico Y este chico ahora, lamentablemente digo- está muy comprometido porque además al estar intubado... Si otra escuela hoy va a hacer esto, me parece Sí. que ya deberían suspender todo. y entiendo Por las que- dudas, digo. sí. O hacerla como dice Mati, con bicarbonato, o mostrando un video en YouTube de cómo es la erupción de un volcán, que hoy hay, de hecho hay, viste, cámaras adentro de los volcanes. Sí, voy a ir a un lugar Digo, seguro, ¿no? Sí, Salir del o colegio. No, de los puede podemos tener traer, pasa ver que es más con complicado. algún tema de estudio, entiendo, sobre Una reacción cuestiones química. químicas, sobre Pero reacciones. poné- Pero para eso, o incluso en las escuelas en las que hay Mezcla vinagre con aulas otra cosa, laboratorio, no sé. que Claro. existen algunas escuelas que tienen aula laboratorio. Una de las cosas, yo por ejemplo, yo estudié para el lado de política y humanidades, no en la parte de naturales, Sí. pero recuerdo también en la escuela pública había un aula que estaba cerrada bajo 7 llaves, que tenía todo lo que era la parte para los que estudiaban lo abocado a física, química, que tenían todo eso. No solo que no podían tocar ningún elemento, que estaba recontra preservada el aula, sino que aquellos que uno conocía iban a esa rama a estudiar, eran los docentes que entendían mucho sobre la materia, quienes tocaban las cosas, quienes hablaban permanentemente del riesgo de
ciertas combinaciones que eran las combinaciones prohibidas Claro. para cualquier tipo de elemento, incluso en el hogar, y que siempre manifestaban que había que tener mucho cuidado. Y no digo en esto responsabilizando a los chicos, para nada. No, Los chicos son víctimas y lamentablemente estamos hablando de un menor, fundamentalmente el de 16 años, que hoy está en riesgo porque está en terapia intensiva y hay un compromiso en las vías aéreas, porque además de lo que es haberse quemado el 35% del cuerpo, lo sabemos por casos lamentables históricos, caso Cromañón, salvando las distancias, que muchos de los chicos que terminaron perdiendo la vida es producto de inhalación o de productos que dentro de las vías aéreas y de las vías respiratorias son los que terminan complicando y agravando su cuadro. Claro, claro. Bueno, lamentable todo esto, ¿no? Vamos a ver si a partir de esto